Buenos días, mi nombre es Matteo Lubina y soy un investigador italiano. Soy doctor en literatura moderna y contemporánea por la Universidad de Girona y actualmente investigador de la Fundación Dick Foundation de Cagliari. Gracias y bienvenidos a mi ponencia. Contra la desmemoria, The Legal Representation and Manipulation of Memory and Human Identity, en Agustín Fernández Mayo, Trilogía de la Guerra, Rey Liga, Rendición, a la traducción a la resta, en Javier Cercas, en Monarca de Asombro. Nos gustaría empezar con sus palabras de Jorge Carrión, el cual en un artículo subrayaba como entre la nueva tendencia de la literatura sobresalga el afán de diversos autores por generar estructura narrativa que pueda soportar el peso del mundo contemporáneo y de su historia. En esta tendencia, Carrión incluye precisamente la obra de Agustín Fernández Mayo, o sea, una narrativa que responde a un modelo de capas, donde cada relato se superpone a lo contado anteriormente, y así sucesivamente. Estamos hablando de texto laboratorio, fundamentado en el nomadismo estético, según el cual la novela durante el proceso de creación se mueve entre territorios simbólicamente disímiles, y una vez acabada, no termina de lanzar señales y flujos a otras obras pasadas y presentes. En este estudio, tomando como inspiración tal nomadismo estético y la novela Trilogía de la Guerra como una suerte de servidor de la investigación, conectamos textos, novelas contemporáneas estéticamente diferentes, pero capaces de resaltar la misma problemática construcción de la identidad del individuo contemporáneo frente a la representación y la potencial manipulación de la historia de la memoria, planteando el problema de cómo recordar y cómo manejar tales representaciones del pasado recordado, citando a Husserl. Hablamos entonces de Trilogía de la Guerra y de cómo la novela supera la sobrecarga de información, la fragmentación postmoderna de la realidad para ofrecer un modelo de realismo complejo, en red, que asume el caos como algo positivo y creativo. Una novela constituida por tres diferentes narraciones, unida por analogías surreales, referentes repetidos y sobre todo por diferentes guerras reales. En la novela, la marca autoficticia de Fernández Mayo y un astronauta ficticio de la misión Apolo 11 y también una voz femenina caminan, viajan y hacen conexiones surreales entre, por ejemplo, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, el Vietnam, el 11 de septiembre, la crisis de los migrantes. En la novela entonces la memoria aparece y desaparece, se reelabora, pasado y presente, vida y muerte se conectan en red, en una suerte de presente cíclico donde el spam, la basura informativa, los residuos hacen nacer nuevas formas interpretativas y creativas. A través del movimiento espacial y temporal cíclico, los personajes de Fernández Mayo parecen estar investidos de la responsabilidad de reciclar los recuerdos para crear nuevos paradigmas personales que definan el presente, porque citando al autor y su ensayo Teoría General de la Basura, la memoria no es un archivo al que acudir para saber qué ocurrió, sino que realiza el movimiento inverso. El pasado viene al presente para construirnos hoy, para hablarnos de cómo somos hoy. El movimiento perpetuo de los protagonistas de Trilogía de la Guerra conecta en este estudio con la ambigua transparencia en la cual se encuentra simbólicamente encarcelado el anónimo protagonista de Rendición, novela de Ray Loriga. El anonimato del protagonista y la desaparición de su identidad se une a un nivel simbólico a su pérdida de la capacidad de interpretar los recuerdos colectivos. La memoria en un mundo distópico devastado por una guerra que parece como inmanente, pero paradójicamente desconocida. Una guerra que le quita todo al protagonista, que lo hace precipitar en una suerte de vacío social. En el texto hay una autoridad que, pretendiendo ser democrática, transfiere lo sobrevivido al conflicto en una ciudad totalmente transparente, donde desaparece la intimidad y donde todos los individuos son felices indistintamente, como anestesiados, sin hacer preguntas morales de ningún tipo. El control sustituye a la confianza y la producción define la identidad de individuos que aparecen como objetos, engranajes del sistema. El protagonista entonces intenta recuperar su memoria, su pasado, su vida real mediante una rebelión efímera contra la difusa desconexión moral y emprende una última batalla para recuperar su propia alma humana contra la reificación impuesta del sistema mediante una trágica huida que lo llevará al reconocimiento de su derrota, o sea, hasta rendirse. La mirada del autor entonces parece tomar la forma de aviso, un aviso al lector a recuperar su integridad moral, su agency en el mundo contemporáneo. Entonces podemos decir que los personajes nómadas de Fernández Mayo y Loriga busquen un espacio personal para eludir el vacío moral y social derivado de la problemática relación entre el individuo contemporáneo y las representaciones del pasado. Además, ellos, con su recorrido temporal y espacial, demuestran cómo no hay una sola forma verdadera de representación de la memoria, capaz de dar forma a la identidad, dado que, si dan otra vez Husserl, nunca existe una única forma verdadera de recuerdo.
En este sentido, conectamos la anestesia moral sufrida por los habitantes de la ciudad transparente de Loriga, la visión de una hija de una dictadura, en este caso la dictadura chilena de Pinochet, en la novela La Resta, escrita por Trabuco Serán. Hay dos voces protagonistas, una masculina delirante y obsesionada por la muerte, y otra femenina, la de Ikela, que, traductora profesional, intenta crear su propio lenguaje para encontrar mediante la palabra su verdadera historia, su historia privada, que pueda librarse de los recuerdos obsesivos, o sea, la tóxica nostalgia de su madre por los años de la clandestinidad, por el pasado. Su voz activa, un viaje onírico que empieza el día del plebiscito de 1988 y que se sobrepone al grotesco repatrio de las almas de una exiliada durante una tormenta de ceniza que envuelve Santiago. La búsqueda de memoria alternativa, o sea, de un punto de vista personal apto a leer e interpretar el presente, un punto de vista personal que pueda absorber simbólicamente la memoria colectiva y enriquecer la memoria privada, se conecta en nuestro estudio a otra novela, El monarca de las sombras. Interpretamos El monarca de las sombras, escrito por Javier Cercas, como el final de un recorrido moral que el autor empieza con la novela Soldado de Salamina, y que siempre se encuentra en la suerte de equilibrio entre la construcción metanarrativa del texto y una reflexión moral sobre las representaciones contemporáneas de los héroes de la historia y la representación de la memoria, focalizándose en la memoria histórica, aquella memoria que, citando a Colmeiro, analiza críticamente los recuerdos compartidos, indagando su sentido, su instrumentalización y su necesidad como testimonio histórico. En El monarca de las sombras, la memoria se convierte en algo privado y la guerra civil española se convierte en territorio familiar. La marca de autoficticia del autor entonces investiga sobre Manuel Mena, tío abuelo del autor, que se unió al ejército de Francisco Franco durante la guerra civil y que murió en 1938, convirtiéndose en héroe para su familia. La investigación de su historia da vida a una novela que se convierte en una búsqueda de sentido, de verdad detrás de la máscara del falso héroe representado, uniéndose a la dificultad de asumir respuestas desagradables, potencialmente imposibles de aceptar. El monarca de las sombras entonces intento literario contra desmemoria, y además hipótesis de relato real que, citando a Gracia, corrige con la historia a la leyenda sin renunciar a ella. Sin embargo, solo encontrará respuestas ambiguas y contradictorias a sus preguntas morales. En última instancia, podemos decir que textos como El monarca de la sombra, con sus enigmas interpretativos y morales, contiene una intrínseca tentativa de romper con la amnesia colectiva, personal, social e histórica. Entonces, a través de la memoria, Javier Cercas apela al mismo lector, capaz de interpretar las luchas morales, vitales, humanas y además oníricas de los personajes de Fernández Mayo, Loriga y Trabuco Serán. El mismo lector que sabe formular las preguntas más turbadoras y profundas a la literatura. El mismo lector capaz de entrar en los puntos ciegos narrativos, o sea, en aquellos espacios narrativos y abstractos, dejados abiertos por los autores de la novela que hemos descrito, y donde el lector puede entrar simbólicamente para dar su propia interpretación crítica a la historia narrada y descubrir la que Cercas define verdad literaria. Una verdad que no es la verdad histórica, sino es más universal, más válida, una verdad moral. En este sentido, es mediante tal abertura al lector que las novelas contemporáneas hispanoanalizadas se convierten en herramientas capaces de interpretar las construcciones de la memoria y de las identidades contemporáneas, para conferir complejidad a la representación de la realidad actual. Gracias por su atención, grazie mille a tutti y a nodo del conocimiento.